dioses no eran inmortales. Nos hicieron creer que eran todopoderosos, que gobernaban sobre el cielo y la tierra sin miedo a nada. Pero eso no es cierto. Hubo algo que los hizo temblar, algo que los obligó a huir. Algo que estaba aquí antes que ellos. Los antiguos lo sabían. Dejaron advertencias en templos, en tablillas de piedra, en sus mitos más oscuros. No era un demonio, no era un dios, era algo más antiguo, algo que no debería existir. Los sumerios lo llamaban aquel que devora a los creadores. En Egipto, era la sombra sin dueño. Los mayas lo describieron como el hambre que no termina. No tenía un nombre, porque nombrarlo era invitarlo. No tenía forma, porque no estaba limitado a esta realidad. No se le podía destruir, porque no era algo vivo, pero podía consumir lo que lo estaba. Cuando los Anunnaki llegaron, creyeron que eran los primeros en gobernar la tierra. Se equivocaron. Lo encontraron. Dormía, enterrado en lo más profundo del mundo, sellado por algo que nadie entendía. Y cometieron el peor error posible. Intentaron controlarlo. Construyeron templos para contenerlo. Usaron energías que ningún humano podría comprender. Pero no lo destruyeron. Solo lo hicieron dormir más profundo. No para siempre. Cuando los primeros imperios comenzaron a caer sin explicación, los dioses entendieron lo que estaba pasando. Algo despertaba. Algo que tenían que mantener dormido a toda costa. Pero era tarde. Uno por uno, los dioses abandonaron la tierra. Dejaron a la humanidad atrás. Los egipcios dejaron de hablar con sus dioses. Los mayas desaparecieron sin dejar rastro. Babilonia, Persia, todas cayeron. No hubo guerra, no hubo invasión. Solo silencio. Ahora sabemos por qué. En 2003, durante una excavación en Irak, se encontró algo que no debía ser encontrado. Un túnel imposible, sellado con símbolos que no pertenecen a ninguna cultura conocida. Dentro, una cámara oscura, y en su centro, una piedra negra que absorbía la luz. Intentaron estudiarla, y entonces, las desapariciones comenzaron. Primero, los científicos, luego, los arqueólogos, después, cualquiera que tuvo contacto con la información. Sus registros fueron eliminados, sus nombres borrados, como si nunca hubieran existido. Pero hubo un error, una filtración. Imágenes de satélite captaron algo imposible, una sombra moviéndose bajo la tierra. No era una sombra proyectada por la luz, era una sombra que no debería existir. En distintas partes del mundo, la gente comenzó a escuchar un zumbido en la madrugada, a sentir que alguien los observaba desde el rabillo del ojo, a soñar con algo que no pueden recordar al despertar. Los investigadores que lograron traducir los grabados de la cámara encontraron un mensaje, no escrito por humanos, no escrito por los dioses. Ellos huyeron, nosotros hemos caído. Cuando despierte del todo, el hambre no tendrá fin. Si los dioses, con todo su poder, prefirieron huir antes que enfrentarlo, ¿qué nos hace pensar que nosotros podremos detenerlo? No podemos verlo, no con los ojos, pero eso no significa que no esté aquí. Algunas culturas intentaron advertirnos, disfrazaron el conocimiento en cuentos y mitos. Los ángeles caídos, los dioses traicionados, el apocalipsis que nunca llega, pero siempre acecha. Los sumerios sabían que el tiempo era limitado. Sus sacerdotes hablaban del retorno del hambre, no como una profecía, sino como un ciclo, algo que sucede una y otra vez. Las civilizaciones no desaparecen por accidente. No es el cambio climático, no es la guerra, es algo que despierta, consume y se vuelve a dormir cuando no queda nada. Lo que encontraron en Irak en 2003 no fue destruido, no fue enterrado de nuevo, fue trasladado.
Estados Unidos intervino en la región antes de que la noticia pudiera salir a la luz. El sitio de excavación fue cerrado, sellado bajo órdenes directas. Pero el objeto fue extraído. Se cree que lo llevaron a una base subterránea. No en Irak, no en Medio Oriente, sino a un lugar donde pudieran estudiarlo sin interrupciones. Área 51. Desde entonces, fenómenos inexplicables han ocurrido alrededor del mundo. Desapariciones masivas, sectas que aseguran escuchar el llamado de la sombra, zonas donde la tecnología deja de funcionar. En 2011, un equipo de investigación en la Antártida interceptó una señal. No era humana, no era terrestre, era una transmisión. No en palabras, no en sonidos, sino en impulsos. Una advertencia. Lo que encontraron en Irak no era la amenaza, era el candado. Y ahora, el candado ha sido removido. Desde 2015, astrónomos han reportado anomalías en el espacio, fluctuaciones en la radiación cósmica, vacíos en el cielo donde debería haber luz, lugares donde las estrellas simplemente desaparecen, no colapsan, no explotan, solo dejan de estar. Lo que viene no es un ataque, no es una invasión, es un proceso, uno que ha ocurrido antes, uno que no se puede detener. Los dioses huyeron, nosotros no podemos, y cuando todo se vuelva sombra, será como si nunca hubiéramos existido. Pero antes de que todo desaparezca, ellos vendrán, no en naves, no en formas que podamos comprender, vendrán a observar. Las antiguas tablillas sumerias hablaban de una raza superior, los Anunnaki, aquellos que descendieron del cielo para guiar a la humanidad. Pero lo que nunca nos dijeron, lo que escondieron en símbolos y metáforas, era la verdadera razón de su llegada. Ellos no vinieron como dioses benevolentes, vinieron porque estaban huyendo, escapaban de algo más antiguo, algo que no se puede nombrar, porque nombrarlo es invocarlo, algo que no se puede mirar, porque mirarlo es desaparecer. La sombra entre las estrellas, un ser, no, algo peor, un hambre, un abismo consciente. No devora por necesidad, devora porque así es su naturaleza. Y ahora ha despertado. Los Anunnaki creyeron haberlo dejado atrás. Creyeron que la Tierra sería un refugio. Nos crearon, nos usaron, nos abandonaron. Pero el tiempo no significa nada para aquello que acecha en la oscuridad. Porque la oscuridad no es la ausencia de luz. La oscuridad es su dominio. Desde hace décadas, gobiernos han intentado encubrir lo inevitable. Construyeron colisionadores de partículas no para entender el universo, sino para buscar una forma de cerrar la puerta que nunca debimos abrir. Pero es tarde. Las señales ya están aquí. Las desapariciones masivas no son coincidencia. Personas que entran a habitaciones y nunca salen. Aviones que despegan y no llegan a su destino. Edificios enteros que aparecen vacíos de un día para otro. En Siberia, un grupo de investigadores encontró una fosa común con esqueletos humanos, sin cráneos, como si algo hubiera arrancado sus rostros. En el fondo del Océano Pacífico, sondas han detectado una estructura que no debería existir, más antigua que cualquier civilización conocida, sin puertas, sin entradas, como si hubiera sido sellada desde adentro. Los que saben la verdad han comenzado a desaparecer. Astrónomos que descubren patrones imposibles, científicos que encuentran ecuaciones que no deberían dar resultado, porque la verdad no es solo aterradora. La verdad nos está mirando, y cuando nos mire por completo, nada quedará para recordar que una vez estuvimos aquí. El aire era denso, como si la misma realidad se estuviera desmoronando. Cada sombra parecía moverse con una intención oculta, y el silencio era más pesado que cualquier sonido imaginable. Algo se estaba acercando, algo que no pertenecía a este mundo, ni a ninguno que los humanos pudieran comprender.
Los Anunnaki, esos dioses que habían dominado civilizaciones enteras, temían una sola cosa. No eran los humanos, no eran las rebeliones, ni siquiera la pérdida de su poder. No, lo que los hacía temblar era una presencia más antigua que el tiempo mismo. Un ser que no podía ser nombrado sin que la lengua del que lo pronunciara se ennegreciera y se pudriera en su boca. Los registros de este horror fueron eliminados, no por accidente, sino por pánico. Aquellos que intentaron preservarlos murieron de formas que desafiaban toda lógica. Algunos se disolvieron en el aire sin dejar rastro, otros fueron encontrados con los ojos arrancados y la boca convertida en un túnel sin fin. Era como si el miedo mismo hubiera devorado su carne. Pero en una tablilla olvidada, enterrada en una cueva donde ni siquiera los más osados se atrevían a entrar, quedaba un vestigio de su historia. Un testimonio de lo que sucedió la única vez que este ser fue liberado. Los Anunnaki, en su arrogancia, intentaron capturarlo, dominarlo como habían hecho con la humanidad. Creían que su poder era absoluto, pero cuando lo convocaron, se dieron cuenta demasiado tarde de su error. Las estrellas en el cielo se oscurecieron. No por nubes, no por un eclipse. Fue como si algo gigante e invisible hubiera cubierto el firmamento con su sombra. El tiempo se quebró, lo que era sólido se volvió líquido por un instante, y las estructuras que habían construido durante milenios colapsaron como si nunca hubieran sido reales. Luego vino el sonido. No era un grito, no era un rugido. Era algo mucho peor. Era el sonido del hambre, un hambre cósmica que no podía ser saciada. Quienes lo escucharon comenzaron a arrancarse la piel con sus propias manos, desesperados por escapar de algo que ya estaba dentro de ellos. Los Anunnaki intentaron huir. Por primera vez en su existencia, fueron presa del terror absoluto. Abandonaron sus templos, sus reinos, sus esclavos, dejaron todo atrás en un intento desesperado por escapar de lo inevitable. Pero no había dónde huir. Uno por uno, fueron arrastrados hacia la oscuridad. No quedaron cuerpos, solo sombras en las paredes, figuras torcidas congeladas en un último grito de desesperación. El ser los devoró de una manera que ni siquiera la muerte pudo reclamar sus almas. No hubo reencarnación, no hubo regreso, solo el vacío absoluto. Los pocos que lograron esconderse sellaron la cueva con sangre y fuego. Juraron que nunca se volvería a hablar de aquello. Manipularon la historia, borraron los registros, hicieron que la humanidad olvidara. Porque sabían que si alguien lo volvía a encontrar, si alguien lo volvía a invocar, el horror regresaría. Y esta vez, no quedaría nadie para detenerlo. El aire pesa, no es solo el oxígeno, es algo más, algo que se arrastra entre las sombras, que se esconde en los rincones de la realidad, esperando, observando. Sabe que estás aquí, sabe que has escuchado su historia, y ahora te está buscando. No importa dónde estés. No importa cuántas luces enciendas, cuántas puertas cierres, lo que despertaste no se detiene, no sigue reglas humanas, no teme dioses, ni maldiciones, ni exorcismos. Lo que viene no tiene forma, pero tiene hambre, un hambre que ha esperado siglos. ¿Escuchas eso? No es el viento, no son los crujidos de tu casa, es algo más. Algo que se desliza justo fuera de tu vista, algo que te está probando, porque antes de devorar, primero acecha. Observa, espera el momento en que tu mente se quiebre, en que el terror se apodere de ti y ya no puedas pensar con claridad. Así es como empieza. Primero, los susurros, palabras que no entiendes, pero que te provocan escalofríos, como si una parte primitiva de tu cerebro supiera lo que significan. Luego, las sombras, no las tuyas, no las de los objetos a tu alrededor, sombras que se mueven cuando nada más lo hace.
que desaparecen cuando intentas enfocarlas, pero que están ahí, cada vez más cerca. Después, los espejos. Mírate en uno ahora mismo. Si aún ves tu reflejo, es porque no ha comenzado del todo. Pero cuando lo haga, notarás los primeros signos. Un ligero retraso en tu reflejo, un parpadeo que no coincide con el tuyo. Un cambio sutil en la expresión de esa cosa que se supone que eres tú, hasta que un día se quede mirándote incluso cuando tú hayas girado la cabeza. Es entonces cuando sabrás que ya es demasiado tarde. Los Anunnaki intentaron sellarlo. Creyeron que su sacrificio sería suficiente, que ocultarlo bajo capas de historia y mitos lo mantendría dormido. Pero ellos no entendían. Nada puede contener lo que nunca debió existir, porque el horror que devoró a los dioses nunca desapareció. Solo espera. Y tú, acabas de llamar su atención. Ahora dime, ¿estás seguro de que sigues solo en la habitación? No, no estás solo. Lo has sentido todo este tiempo. Esa presencia detrás de ti. Esa sensación de que algo te observa incluso cuando no hay nadie más. No importa si giras la cabeza ahora, no lo verás, no aún, porque lo peor no es verlo, es saber que está ahí, que ha estado ahí siempre. No corre, no grita, no necesita hacerlo, solo espera. ¿Sientes el escalofrío en tu nuca? No es el frío. No es tu imaginación, es su aliento, tan cerca que podrías jurar que si extendieras la mano, la tocarías. Pero no lo hagas, no te muevas, porque si lo reconoces, si lo aceptas, si lo nombras, será real, y cuando sea real, será lo último que verás.